No hay otra, trabajo. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? 1 de mayo, feliz día para todos acá. Feliz día, Vilma, ¿cómo andás? Andá a laburar. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo decía Ricardo? Andá a laburar. Andá a laburar, ¿se acuerdan? Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Hace un día bastante agitado, con un montón de actos, mensaje del presidente también. Tenemos los argentinos el honor de recibir a Dilma. Sí. Mirá vos. Mirala. Presentación en la Feria del Libro, acto en la CGT. Se reunió con CFK también. En la casa de Cristina. Los dos ¡Vilma! estuvieron juntas. ¿Estuviste con Dilma, Vilma? Yo estuve en el acto que hicimos con Izquierda Claro. al frente en, Ni vos en la tenés, Plaza Vilma, ya. Congreso. Vos sos Vilma, no Dilma. Claro, Sí, sí. Lo tranquilo. más cercano que... ¿Lo qué? Lo más cercano a Dilma que encontramos fue Vilma. En realidad, acá la producción me mintió porque dijo, vamos a traer a Dilma Rousseff. Aparece Escucharon Vilma y mal. yo dije, La bueno, podemos invitar a pon una Dilma letra hoy. igual. Gracias por estar con No, nosotros. gracias por invitar. Vamos a ver la manera de manejarse de Mauricio Macri, el presidente de la Nación, en un día como hoy, en este 1 de mayo. Vamos a ver lo que dijo. El 1 de mayo de Macri. Lejos de actos y de sindicalistas. Acá en el cuartel de los bomberos voluntarios de Vicente López, aprovechando este momento, le deseo a todos los argentinos un feliz día del trabajador y a seguir juntos construyendo la Argentina que soñamos. En su tercer día del trabajador como presidente, Macri decidió celebrarlo con los bomberos voluntarios de Vicente López. Es decir, evitó cualquier tipo de foto que podría mostrarlo cerca de los gremios como ocurrió en los 2 años anteriores. Gracias, Dante. Gracias por invitarme a este locro y decirles que debe haber pocas cosas más importantes en la vida que el trabajo. Hoy el Día del Trabajador. Les digo a todos, creamos en nosotros mismos. ¡Viva el presidente de la nación! ¡Vivan los ministros! Hoy hizo un día peronista, pero le vamos a decir, cambiemos. Gracias, Momo querido. Feliz Día del Trabajo para todos. Y vamos a crear trabajo para todos los argentinos. ¿Qué pasó entre los sindicatos y Macri en los últimos meses para que el presidente tomara esta decisión? Renato, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien. Lo escucho. ¿Qué pasó? Y es un momento complicado del gobierno. Me parece que está bastante alejado de los gremios. Ahora ha introducido de nuevo la reforma laboral, que es una cuestión necesaria, pero hay que ver cómo se hace. Todas las cosas son buenas, pero hay que ver cómo se hace. Y por ahora no tiene el respaldo de la CGT. Me da la impresión de que tal vez sea el momento de mayor separación entre Macri y los gremios, porque Macri siempre se llevó bien con los grandes gremios, hasta hace poco tiempo incluso con Moyano. Durante su historia en Boca, en el gobierno de la ciudad, supo vertebrar alianzas, también como empresario, porque él tiene toda una dinámica como empresario de acuerdos con los gremios. Pero este es un momento muy complicado. En general, hay un mal humor social por las tarifas y con los gremios en especial. ¿Cómo le va, Casela? Bien. Lo escucho, por favor. ¿Está de acuerdo o no con este mensaje a través de redes sociales del presidente de la Nación? Una cosa bastante austera, ¿no? Para un día tan importante. Bastante austero y bastante superficial, a mi criterio, desde el punto de vista del mensaje. Me parece que el 1 de mayo tiene una significación histórica y una significación presente que debe convocar a exhibir una idea más amplia, más grande, más conmovedora, más convocante. De cualquier manera, el presidente cumple con la formalidad de saludar a los trabajadores de su día, pero me parece que había que aprovechar la oportunidad para ir un poco más allá. Silvia, buenas noches. ¿Qué tal, Santiago? Te ¿Cómo escucho, va? sí. Yo creo que es la demostración de que el presidente Macri ha decidido encerrarse, ¿no es cierto?, en su propio electorado, en su propio discurso, en su propia, digamos, además en algo que existe hoy en las encuestas, y es que entre el 70 y 90% de la población tiene una muy mala imagen del sindicalismo, pero me parece que cuando se veían esas imágenes del presidente Macri el año pasado en un acto, digamos, de cierta estirpe peronista con Jerónimo Momo Venegas, sorprendía, y la sorpresa siempre es interesante en la política. Me parece que
digamos, siempre es bueno abrir y no cerrar. Me da la impresión de que el presidente ahora está cerrando. Y déjame que te haga una pregunta, o a vos, Efraín, te la hago. ¿Macri no es el resultante de todo esto? ¿Qué cosa? ¿De qué? De todo. Yo veo tantas caras ahí, desde la imagen de Cristina con Dilma. ¿Macri no es el resultado de todo eso? Digamos, ¿es ese candidato electo? ¿No es el resultado de años de eso? Sí, sí, claro, pero también él llegó al poder con apoyo sindical. ¿Te acordás que Moyano, Moyano cuando se pelea con Cristina le hace 4 huelgas generales y apoya decididamente a Macri? Luego ahora hay una pelea entre los dos y parece una pelea que está ganando Macri por la supremacía política. Entonces me parece que es un momento donde él... Vamos a ver qué Macri sale después de esto. No solo por su relación con los sindicatos, sino también por el mal humor que ha creado el ajuste de tarifas, especialmente en el último momento. Y además por una sensación de que los números dan bien, pero el crecimiento es invisible. Sí, invisible, total. Y la gente siente que está peor que el año pasado. Eso lo dicen todas las encuestas. Todas las encuestas. Vilma, buenas noches. Hola. Te escucho, por favor. No, la verdad que estuvo bien en ir al cuartel a hacer el discurso, porque como siga tomando medidas como las tarifas, con todos los despidos que nadie asume, porque vos vas al Ministerio de Trabajo, no te atiende nadie. Cuando ahora vienen con la reforma laboral en 3 etapas, pero la misma que ya fue repudiada y rechazada. Entonces, la verdad que parece que estuviera trabajando para incendiar, entonces está bueno que haga un mensaje desde el cuartel de bomberos, la verdad. ¿Te parece que fue premonitorio vos? Claro, metafórico? total. Y decirte una cosa más. No es que los dirigentes sindicales no se sacan la foto porque hay mucha bronca, pero le dieron todas las treguas que Macri necesitó. Porque de verdad, ¿qué más cantidad de despidos necesitan para tomar alguna medida de ley que prohíba los despidos? Algo a favor de los trabajadores. Es escandaloso. Yo te digo, vos sabés que yo ando por todos los conflictos. Es brutal. El Posadas, el INTI, el Agricultura, todos. Es una cosa, todos los días 30, 50, 60 despidos. Y no hay reapertura de fuente de trabajo. Entonces, la guita se la llevan los tipos que con las tasas y todo el negocio ese que hacen de divisas, se la llevan toda y no hay ningún control. Silvia, buenas noches. Hola, ¿qué tal? A mí lo que me parece es que este 1 de mayo dejó clara como nunca la radiografía de lo que es el movimiento sindical hoy, ¿no? El viernes un acto de camioneros con las 2 CTA, hoy la CGT por un lado, con Dilma, con uno de los triunviros apoyando en Brasil la liberación, digamos, de Lula, los movimientos sociales por su lado, ¿no? La CTP, el Barrios de Pie, la CCC, tratando de avanzar en la formación de un sindicato único para ingresar a la CGT. O sea, es una fragmentación, digo, muy impresionante, ¿no? Y el presidente, lejos, digamos, equidistante de todos estos movimientos. La cuestión es ver cómo se encausa también esto, ¿no? En qué desemboca esta fragmentación, en qué deriva y cómo se reorganiza de alguna manera el movimiento sindical y el movimiento obrero. Ahora, la relación de Macri con los sindicatos es oscilante desde que él asumió su mandato. Recuerden ustedes que cuando él asume, empieza con el reparto histórico de los fondos de las obras sociales sindicales. Después de un acto de la CGT en agosto, ¿se acuerdan que termina en un escándalo? Él decide separar de sus cargos a 2 funcionarios importantes. Uno era el viceministro de Trabajo, Ezequiel Sabor, y el otro el superintendente de Servicios de Salud, que fue una señal también a los sindicalistas. Después habló de terminar con las mafias sindicales, amenazó con proyectos de democratización en los sindicatos. Luego vinieron las detenciones del Pata Medina, lo que fue la Bocra de La Plata. Un punto ahí, Débora. Ver algunas caras de algunos sindicalistas ya da vergüenza. Bueno. Da vergüenza. Porque hemos tenido una constante de trabajadores pobres o cada vez más pobres y sindicalistas cada vez más ricos. Sí, digamos, hay poca democracia dentro de los sindicatos. ¿No? Bueno, Viva los sindicatos. Llévalo ahí. ¿Cómo está la situación laboral hoy? Hoy hay un trabajo muy bueno que se hizo en base a datos del INDEC donde muestra básicamente que el trabajo informal, cuenta propista, casi representa el 49%. Y cuanto más pobre es el segmento, peor es la situación. Entonces, esta es una deuda que tiene el sindicalismo, que no bregó por
regularizar el empleo, porque no trató realmente de que se vaya incorporando con trabajo en blanco, con trabajo mejor. Pero además, el ingreso promedio de los trabajadores de hogares no pobres está en 15.000 pesos. 15.000 pesos. Y esto es inferior, llega a 10.000 en los hogares pobres. Sí. Hagamos un punto, vamos a ver los actos del día. 1 de mayo hubo un montón de actos. Aquí está, esto pasó, mirá. 1, 2, 3, 4. Y podríamos seguir contando, pero no nos da abasto la pantalla. Los 1001 actos por el 1 de mayo. Todos pregonan la unidad, pero a la hora de los bifes no se dan el baño de humildad necesario para concretarla. Celebraciones divididas y tiros de elevación en este Día del Trabajador. Cuestionar la política económica del gobierno. Que aspiramos a que se pueda reflexionar para morigerar el nivel de ajuste que hoy se está viviendo. Macri va a tratar de pasar todas las reformas propatronales que tiene y la inmovilidad de la CGT, como te decía, se está pagando con derechos. Un reclamo muy sentido es la unidad de la izquierda. No puede ser que haya dos actos de la izquierda clasista a pocas cuadras de diferencia. Y vamos a plantear aquí la unidad de los trabajadores y la izquierda. Hay que pasar por encima de una dirigencia de la CGT que está mirando otro canal. Bueno, nosotros los trabajadores desocupados, los trabajadores de la economía popular, realmente estamos padeciendo, más con este hachazo que nos dieron con las tarifas, que son impagables. A los trabajadores nos quieren hacer responsables y culpables de todos los males de los que gobiernan mal. Ya no puede paralizar el país solo, con el transporte y con los camiones. No lo hacen porque son cómplices del ajuste también. Los trabajadores tienen confianza. El pueblo no se puede volver a equivocar. Tenemos que hacer el esfuerzo necesario para unir voluntades y dar la pelea. Sí, Claudio. Buenas noches. Una agenda que parece ser la misma y no la misma, ¿no? Lo que nos encontramos siempre en un día que deberíamos todos estar unidos, celebrando a quienes nos precedieron en el mundo del trabajo, a los que hicieron este mundo que nos tocó heredar, y dejarles un mundo un poco mejor a los que nos sucedan a nosotros. Me parece dos cosas. Creo que tanto en esta diáspora de actos, donde hubo fricciones y enfrentamientos, donde cada uno mide también un poco lo que pasa, tanto de la izquierda como de los movimientos sociales con respecto a la CGT, la presencia de Dilma, como lo de Macri. Vos empezaste el programa ahí, me parece que fue una cosa bastante entre floja, pobre y muy superficial, sobre todo, como decía Cachi. El mundo del trabajo está en crisis mundial, o sea, necesitamos plantear qué trabajadores va a necesitar el futuro, cómo nos tenemos que formar, qué va a poner cada uno. Mirá cuántas cosas había para hablar y la verdad que toda la agenda No, vieja. el tema es que va a haber nuevos trabajos, pero más calificados. Más calificados en una formación que ¿dónde la vamos a tener? En la escuela que no aprendemos a leer, digamos. Mirá cuánto hay para decidir, para hablar y para reflexionar en un día como hoy, estuvo ausente. Esa es la clave. Por supuesto que el presidente no puede elegir, ¿qué es lo que me queda más cerca de la Quinta de Olivos? Voy al cuartel de Vicente López, que son 4 cuadras, no sirve. Tiene que ser un mensaje más fuerte y más potente. Pero después pensemos en el trabajador, porque pensamos en Dilma, pensamos en cosas que la verdad que a los argentinos poco nos preocupan. 34% de trabajadores informales. No cobran aguinaldo, no cobran vacaciones, no tienen paritaria. Son semiesclavos que dependen de alguien que dice, che, dale un peso más, dale un peso menos, trabaja más, trabaja menos. 34%. CGT partida en 4.500 pedazos. Hugo Moyano cuestionadísimo. Cuando vamos camino a como está pasando en el mundo, hoy en Francia hubo un escándalo el 1 de mayo porque Macron va a una reforma laboral, el primer mundo, porque el sistema actual no sirve. Alemania reformó su situación laboral y vuela, y Francia hoy se ha quedado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los camioneros no van a existir, con todo respeto, como en el fondo alguno dirá, che, no van a existir los periodistas porque las redes sociales se los pueden comer. No va a haber camioneros, va a haber camiones que van a ser manejados por un robot. ¿Sabes lo que falta, Pablo? Perdón, en el mundo... ¿Sabes lo que falta? Estamos discutiendo hoy, mayo de 2018. En el mundo no, en el mundo no. Acá en Argentina sí, años. ¿No pensás que acá vas a ir por la ruta 6 esquivando pozos con un robot inteligente? Dale, Pablo. No nos salgamos de la realidad y de la discusión que le falta laburo en Argentina con robots en los camiones. Espera un segundito. Te compras ese discurso, lo escuché que la tarde en la radio también. Escuchame, si caes en la cosa atrasada, no, atrasado que vos pensás no sirve. No, atrasada no.
El mundo, vos pensá lo siguiente. Está bien, el mundo lo que quiera, discutamos a Macri en Argentina, no es lo mismo que en Francia, en Alemania. Pensá lo siguiente, está todo globalizado. Escuchame un segundo, ¿cómo después de decir lo que quiera. todo para no entrarle a Macri? Hablemos de Macri y la desocupación. ¿Me podés escuchar? Es el problema de Macri y es el problema de los últimos 15 años en Argentina que no hay trabajo. Francia, Alemania. Diego, ¿sabés qué pasa? No lees nada, entonces estás atrasado. No, leo y escucho. En el mundo, por ejemplo, no hay un empleado en una cabina de peaje. En la Argentina lo tenemos que tener, que es un trabajo, la verdad, denigrante. Una persona que está con un botón cobrando porque no la podemos reemplazar. Pero perdón, no la podemos reemplazar porque no avanzamos. Entonces hoy, en vez de ver 44.000 sindicalistas divididos, muchos de ellos cuestionados porque patrimonialmente no le dan los números, un presidente en un cuartel de bomberos, la oposición, que no sé dónde está en la Argentina, tendríamos que estar viendo ¿qué expectativa laboral va a tener el argentino cuando ve que el mundo cambia? Hagamos una cosa. Y acá estamos en un atraso vamos a hablar brutal. todos. Es cierto que el mundo está, de alguna manera, barajando y dando de vuelta con algunas actividades, con algunos trabajos, porque el mundo laboral está cambiando. No es que va a haber menos trabajo, va a haber otro trabajo mucho más calificado. Sí. Es cierto también que las primeras potencias ya hablan de ciertos avances en ciertos temas que nosotros estamos años luz. Es cierto también que este problema de la falta de trabajo está de ahora también, digo, pero viene de hace mucho tiempo. Esta decadencia que están viendo los argentinos, digamos, hace muchos años que este país está en decadencia. Yo recién cuando veía las movilizaciones, digo, piensen que en algún momento este país fue grande, fue importante, fue pujante. ¿Hace cuántos años que la Argentina vive una decadencia? Y uno se pregunta ¿hasta cuándo, no? Sí, por favor, sí, Clarita. Santiago, Sí. el 50% de los que trabajan hoy en la Argentina no puede acceder a un trabajo de calidad. El 50% de los chicos que empiezan la secundaria no la terminan en tiempo y forma. Europa está discutiendo la relación entre el trabajo y la educación. Acá estamos discutiendo 40% de empleados en negro que realmente no tienen acceso hacia el futuro, ni a una jubilación, ni a una protección. Viendo los actos de hoy, empezando por el presidente en el cuartel de bomberos y 10 reuniones distintas, donde no escuché una sola idea de salida y de esperanza para los trabajadores, a mí me dejó realmente preocupadísima. En ninguna, discúlpame, y a vos también, en los discursos no hubo una sola idea para sacar a una Argentina que está en decadencia hace 70 años. Porque si vos tomás el crecimiento promedio de los últimos 70 años en la Argentina, te da uno de los crecimientos más bajos en el mundo. Y esto es lo que no discuten ni en el gobierno, ni en la oposición, ni en los sindicatos. Sí, a ver un minuto, sí, por favor. Sí, que lo nombró él, sí. No, dale tranquilo. Ahí para darle. No, a mí me parece que está bien enmarcado el contexto. Acá hay un contexto de malestar, de mal humor, porque hay una serie de medidas que tomó el gobierno que afectan de manera clara. Y como decía Liliana, hay hogares que viven con 15.000 pesos, muchos en los barrios, y hoy están recibiendo facturas de 2.000, 3.000, 4.000 pesos, cuando antes pagaban 200, 300 pesos, y es una situación absolutamente angustiante que no se encuentra una salida de esa realidad, porque a la vez no hay trabajo para poder fortalecer ese ingreso y hacer frente a esas tarifas. Entonces, el primer punto en relación con las propuestas, este nivel de tarifazo hay que revisarlo. Hay que extender más el tiempo y morigerar el grado de aumento porque es insostenible. Otra propuesta, nosotros proponemos que la obra pública se impulse a través de el trabajo desde las cooperativas que pueda generar mayor empleo. Perdón, ahí está el tema. ¿Eso qué le garantiza? Eso garantiza a ustedes, los piqueteros. Pero no a los trabajadores. ¿Para qué cooperativas? El problema es que en los barrios no hay ¿Cooperativa trabajo. de qué? En el barrio, llámalo como quiera, que el Estado plantee un plan de obras, de infraestructura social, arreglo de calles, arreglo de las instituciones educativas, de las salitas de salud, que genere mano de obra Pero las intensiva, cooperativas es el tema. ¿Por qué cooperativas? Que lo generen como quieran, que generen trabajo, que generen trabajo para gente que hoy está por fuera del mercado, porque acá el problema es que no se genera trabajo, digamos, extendido para gente que hoy tiene que vivir exclusivamente de algún subsidio, porque lo que se juntaba en las changas ha caído porque no hay mercado interno. Entonces, si hay un tarifazo que impacta sobre las pymes, esa pyme tiene que reducir su producción, echar trabajadores. Si se abren las importaciones, eso tiene impacto sobre el mercado laboral, se achica el mercado interno y no se genera empleo. Yo creo una cosa, obra pública hay y va a seguir habiendo.
Y ustedes lo reconocen también al pedir que el 25% sea a través de cooperativa. Ahí yo veo que cada sector quiere manotear. Porque ustedes, ¿por qué dicen cooperativa? Porque ustedes son los que organizan las cooperativas. Ahora, ¿vos te parece que una empresa privada va a ir a contratar y hacer una negociación con una cooperativa o va a querer trabajadores individuales? Sí, ¿para qué cooperativa? Yo no entiendo. ¿Pero qué política tiene el gobierno para generar trabajo genuino? Mirá, ahí tenés la PPP, genuino. por ejemplo. ¿Esas te gustan o no te gustan? Ninguna ¿Pero cómo no? iniciativa. Obra pública hay, no podés negarlo. Pero hasta por todas favor, las... ¿Cómo por que favor, no? le dan todo a las empresas, todas corporaciones, todas amigas del poder, de un lado, del otro, siempre están en la misma, nadie controla. Y entonces, así no es. ¿Por qué no hacen una extensión del ferrocarril? ¿Por qué no arrancan con producción estatal de todo lo que se necesita? ¿Por qué no se pasa al Estado? Perdón, ¿por qué no se pasa al Estado los servicios públicos? ¿Y quién lo paga? ¿Quién lo va a Ahora, no controlan nada. Toda la guita que nos sacan a nosotros ahora de las tarifas, es todo que no se sabe dónde va a ir a parar. ¿Quién lo paga? A mí me encantaría. Mañana decretemos, estaticemos todo, este canal, todo. El punto es que alguien lo pague. ¿Y quién lo paga? Nosotros, todos. Y por eso tenemos déficit y por eso tenemos inflación. No tenemos por eso déficit. Tenemos déficit porque hay una deuda externa escanosa que se lleva los intereses de la deuda. Tenemos déficit hace un montón. No tenemos déficit desde ahora. Bueno, pero digan por qué se compone el déficit. Escucha un poquito. Realmente a mí me encantaría estatizar todo, que todos ganemos 50.000 pesos por mes. Pero el punto es que tenemos que generar riqueza. Si no se genera riqueza, ¿viste? Objetivamente lo que termina pasando es que la inflación, que es el impuesto a los más pobres, termina por culpa del enorme déficit de decisiones políticas erradas. Y la guita, el punto es, perdóname, ustedes piden, la guita que se lleva en el mercado financiero, que es un escándalo, nadie controla. Entonces van y se quieren ir por un problema de cambio de valores de las tasas acá en Estados Unidos, una vez a cada lado. Y salen miles de millones y después dicen que no hay ni para salud ni para educación. No me corras con el modelo, porque en este país del mundo ideal. Pero no, si en este país nosotros nos hicimos grandes, cuando nosotros teníamos en mano del Estado la energía, todos los servicios públicos, eso fue el país. ¿Cuándo se quebró este país? Cuando se privatizaron todos los servicios. Vos lo preguntabas el otro día. Cuando se privatizaron todos. A ver, Rosario. A ver, yo creo que el gobierno está pasando por un momento complicado porque está manejando números y encuestas que lo preocupan. El 68% de la gente está insatisfecha con la gestión del gobierno. La preocupación está centrada en la inflación, que es un mal que vivimos y lamentablemente estamos acostumbrados los argentinos, en la falta de trabajo. El presidente ha dicho en varias oportunidades, eso no está pasando. Hay algunas áreas que están funcionando, podemos mencionar la construcción, si querés, se mencionaba aquí la obra pública, pero en general la gente no tiene trabajo y el trabajo que aumenta es el monotributista. Es decir, aquella persona que no tiene aguinaldo, que no tiene derechos, que no tiene salud, complicado para el trabajador de todos los días. Nos enfrentamos a una reforma laboral. El gobierno está deseando que el Mundial empiece pasado mañana. Quiere llegar al Mundial para ver si esa reforma pasa mientras estamos distraídos. Ojalá que haya muchos goles de Messi y de todo el equipo, pero mientras estamos distraídos con el Mundial. Atención con estas cuestiones, que una cosa es blanquear trabajadores y que tengan derechos. Otra cosa es, por ejemplo, quitar derechos de la indemnización para que el costo laboral, ese que le preocupa tanto a los empresarios, sea menor. Entonces acá nos enfrentamos a una fuerte deuda externa, una alta inflación, a déficit. Estamos transitando el quinto semestre, ¿no? Estamos en el quinto semestre y todavía no tenemos novedades de las inversiones. Entonces, la verdad que es un panorama complicado. El presidente, por lo menos hoy esperábamos una palabra realmente más profunda para los trabajadores. No, fue todo superficial. Que usted tome realmente, si no le gusta la cadena, hágalo por donde quiera, pero realmente una cosa más profunda. Fue todo superficial. Explíquenos, por favor, cómo se va a generar trabajo, cómo salimos de esta situación, qué le decimos a ese que gana 10.000 o 15.000 pesos por mes, cómo hace para enfrentar tarifas. Mañana tenemos sesión de presupuesto en el Congreso, la Comisión, veremos qué pasa con las tarifas. Pero el gobierno ya dijo que lo va a vetar. Aunque el Congreso encuentre una solución, Massa está diciendo quiten el 21% del IVA, aunque se encuentre una solución en el Congreso, ya dijo que lo va a sacar. Entonces, ¿cuál es la esperanza? Creo que el problema es que todo es superficial. El presidente es superficial yendo al cuartel de bomberos de Vicente López. Podría haber ido al de La Boca, por lo menos. Estaba a 4 cuadras, estaba en la Quinta de Oliva. Y después el tema
La izquierda es superficial con sus planteos, que son todos siempre el mismo recetario. Hablamos de obra pública y saltamos a la finanza con una facilidad tal que nadie entiende nada. Los barrios de Héctor Daer con Dilma Rousseff nada más extraña esa mezcla. Yo lo que creo que el gobierno está cometiendo un gran error. Como dice Silvia Mercado, está cada vez más encerrado. El gobierno ha tenido mucha suerte hasta ahora. Con algunos comunicadores a favor, muchas empresas periodísticas totalmente oficialistas, con eso y más el espectro de Cristina y sus laderos enfrente, con eso ha campado, como dicen en Italia. Para ha mí tirado... es mucho más funcional lo otro que los medios a favor. Claro, está bien, pero ahora terminó. Yo creo que terminó. Y estaba contento hace 2 meses, yo dije, bueno, va a cambiar. Cuando Liliana Franco dice, los funcionarios van a salir a explicar. ¿Pero de qué tienen miedo? Yo no sé. Y de la plata Tienen que venir afuera, acá, tienen que explicar la tienen plata que que venir tienen a todos afuera, lados. que Si no es nos que tienen explican. alguna idea, yo creo que las deben tener, que las expliquen. Ya no alcanza con periodistas amigos, porque los periodistas amigos ya se están dando vuelta. No alcanza con Clarín, porque Clarín está objetivo. La Nación está criticando este gobierno. Entonces yo me asusto ahí, digo, salgan a explicar. Ya no es fácil, ya no son los primeros meses. A mí me parece que la situación de urgencia actual en el plano económico-social debe ser considerada permanentemente. Pero eso no debe evitar que entendamos el proceso. Ojo, porque acá se menciona permanentemente, por ejemplo, el 34, 35, 40% de trabajadores en negro, que es un problema que viene en Argentina desde hace 40 años. Sí. Por otro lado, no es cierto que podamos desvincular la situación argentina de lo que pasa en el mundo, porque el retroceso de los gremios industriales es una característica del mundo actual. El crecimiento del sector servicios con salarios menores es una característica del mundo actual. Lo que sucede hoy en Argentina, entre otras cosas, es que el esquema de realidad laboral es totalmente del que viví yo como ministro en el 83. Un retroceso del trabajo industrial. Y eso es objetivo. La desocupación estructural en Argentina empezó con Macri, con Menem, perdón. Empezó con Menem. Bueno, pero ustedes tampoco estaban muy bien, ¿eh? Claro. Cuando era todo... ¿Se acuerdan cuando era todo del Estado? Tuvieron una hiperinflación ustedes, que era tremendo. Para la sumatoria de 3 elementos. La privatización, la desregulación y la apertura indiscriminada. Claro, como funcionaban tan bien los servicios públicos, eran una maravilla. Perdóname. Todos Los servicios robaban públicos todo. los prepararon para entregarlo. Porque así hacen con todo. Así están haciendo el con gran el fracaso del radicalismo. Así están haciendo con el hospital ha sido Posadas. la Lo quieren hiperinflación. privatizar y entonces hacen que esté todo preparado como para que la gente diga sí, hay... y no le cuentan la verdad. Por favor. ¿Entendés? A ver si por favor, casi la cierra. Teléfonos públicos eran un desastre. Sí, Trenes pero ¿qué públicos eran un inversión desastre. hicieron los teléfonos que vinieron después? Señor, Perdón, me dejan hablar. Por favor, sí, adelante. La invocación de la ineficiencia del aparato público no justifica la desocupación. Si uno inicia un proceso de privatización, debe prever los efectos sociales. Eso está muy claro. Pero de la misma manera, déjeme hablar. Sí. Déjeme hablar. De la misma manera que hoy no es cierto que la desocupación haya crecido. La desocupación ha disminuido relativamente, especialmente en ciertos trabajos como la construcción. Lo que sucede que ni la dinámica del proceso económico de crecimiento, ni el crecimiento del empleo satisfacen los requerimientos sociales actuales. Hay un desfasaje. Por eso, uno de los problemas que tiene el gobierno es que la gente ha perdido las expectativas. Sí. Aunque la economía crezca el 2,5, el 2,7, es un crecimiento que no se percibe en la calle. A ver, un minuto, poné algunas imágenes de Dilma, porque éramos pocos y llegó Dilma Rousseff. Así es. Mira vos. Bueno, tuvo varias visitas, en realidad más allá del acto, estuvo con Cristina también, tomaron el... Simboliza en este momento, en su momento, en un momento tan particular, Dilma en la Argentina. Claudio, por favor. Simboliza querer asociar una vez más la situación brasileña con la Argentina, simboliza la mezcla de sindicalismo y política, simboliza el intento por asociar el gobierno del PT, un gobierno pasado que tuvo distintas fases, también el primero y el segundo gobierno de Lula y el de Dilma Rousseff, que le empezó a atajar las consecuencias del populismo más o menos administrado de Lula da Silva. Significa también para algunos
escudarse detrás de una figura que no está asociada a la corrupción, Dilma Rousseff, sí por ahí a otro tipo de fracaso de su coalición gobernante, que la dejó sola en el Congreso y por eso perdió el gobierno. Y el tema que está debajo, que nadie menciona, es la justicia. La corrupción como barrera o no barrera en la política, en el acceso al poder, en el acceso al gobierno. Poner las imágenes en la pantalla de que publicó Cristina en sus redes sociales, por favor. Estas son. Dos mujeres que no tienen parecido, perdóname, no tienen ningún parecido, Dilma Rousseff y Cristina Kirchner. Claro. Cuidado, nosotros las vemos, ellas se llevan bien, se tiraban flores entre ellas, pero en los momentos que las dos gobernaron, la gente que conoce información sabe, hubo mucha rispidez con Brasil. Absoluta, en lo comercial y hasta personal, te digo. Sí. Dilma no estaba nada, muchas cosas que... No, es importante, lógicamente, como cualquier líder, expresidente que visite nuestro país, sobre todo los que han marcado y han dejado una huella tan importante en un país hermano vecino como Brasil. Ahora Lula preso, si no, la visita de Lula también sería importante, como lo es Evo Morales, como lo ha sido Correa también hace un tiempo que ha visitado nuestro país, los grandes líderes que marcaron un poco el mapa y la geografía política de nuestra región. Estaría bueno también que en estas charlas, en estas discusiones, en estas visitas, también se discuta el futuro cercano de cómo sigue Brasil políticamente, económicamente, judicialmente, los presos políticos, la función y la relación de la justicia con el poder. Creo que son dos visiones más que importantes. Pero aprovecho, no sé, bueno, yo si no hablo en unos minutos y volvemos al tema del Día del Trabajo con relación a este presidente, si no dejo abierta la discusión. Igual te hago una acotación, hagamos una acotación breve. Dilma Rousseff en Brasil no pesa nada. Hoy el peso es Lula. Dilma Rousseff es un personaje absolutamente decorativo que terminó con un 8% de popularidad. O sea, en su presencia acá no es que ha llegado Lula o algo por el estilo. Pesa menos que un globo en el océano. En Brasil está pero Santiago, vos preguntaste qué simboliza. Vos preguntaste qué simboliza Dilma Rousseff. Y es evidente que simboliza un proyecto, algo de Latinoamérica. Para Brasil salieron 40 millones de personas de la pobreza. Con Lula. O sea, con Lula. Hablo de un proyecto. Sí, y Dilma Rousseff fue sacada del gobierno por una decisión política. No tuvo ninguna denuncia de corrupción. El que está con denuncia de corrupción es quien hoy preside Brasil, que es Temer. Y Lula. Entonces, simboliza un proyecto que permitió a mucha gente salir de la pobreza. Eso es lo que simboliza y se ve que a mucha gente no le gusta que esto pase. No, pero perdón, para el kirchnerismo es evidente. Dilma Rousseff es un aval a lo que dice Cristina, que hay un avasallamiento en su contra, que las denuncias de corrupción, los procesamientos son parte de una estrategia de la derecha y ella lo asocia con lo que pasa, según ella, en Brasil, digamos. Trata de curarse en salud, ¿no? Bueno, se verá su futuro un poco complicado. Se busca ahí una asociación, me parece que la que se busca es una asociación en esta cuestión como de la victimización de los proyectos populares o decimos populistas, que son víctimas, digamos, de campaña de justicia, digamos, que se pone en su contra y que ve corrupción donde supuestamente dicen que no la hay. Entonces me parece que es asociar con como del campo popular avasallado por los movimientos de derecha que avanzan según la visión, digamos, de quienes defienden. Sí, hoy Dilma, en uno de los actos en la CGT, decía algunas cosas interesantes, ¿no?, respecto de lo que sucedía en Brasil con esta crisis política, porque realmente es una crisis política muy profunda, más allá de todo lo judicial que está sucediendo en relación con la corrupción. Y ella contaba que hoy en Brasil el que tiene mayor intención de voto, a pesar de todas las causas de corrupción que pesan en su contra y los procesamientos firmes que hay en la justicia, es Lula da Silva, y que eso había atomizado tanto a los partidos, ella lo llama partidos golpistas, ¿no?, directamente a los partidos opositores, que los demás candidatos tenían una intención de voto que no superaban el 5%, pero, dijo Dilma, el riesgo de la crisis política en Brasil, como ha sucedido en otras sociedades también, es que aparezcan estos personajes, y se refería a quien hoy tiene mayor intención de voto en Brasil, que tienen características, digamos, totalitarias, xenófobas, que han tenido declaraciones y acciones públicas realmente reprochables, ¿no? Vamos a ver el informe. ¿Qué pasó con Dilma? Dilma en la Argentina, nada más y nada menos que un 1 de mayo. Mirá. Defendió a Lula y apoyó a CFK. Las 24 horas de Dilma en la Argentina. Presentó un libro en la Feria de la Rural, se reunió con Cristina Kirchner y hasta participó de un acto por el Día del Trabajador con la CGT. Dilma Rousseff, en la presentación del libro Lula, La Verdad Vencerá. Queria agradecer, então, a vocês essa solidariedade em meu nome
E tenho certeza, em nome do presidente Lula. ¡Lula! ¡Lula! 1 de mayo con Dilma. Hablamos de Lula, primer presidente obrero de Brasil, del ataque a los gobiernos populares de nuestros pueblos después del ataque. Argentina y Brasil. Demasiadas coincidencias para ser casualidad. Todo tiene que ver con todo. Estuvo hoy con Cristina y creo que Cristina es una de las grandes líderes de la América Latina. Quero enviar para vocês, mães da Praça de Maio e linha fundadora, abraço fraterno e minhas homenagens pelos 41 anos de luta incansável. Impeachment inicia el golpe, porque el golpe no es un acto, es un proceso. La segunda parte son las reformas. La reforma trabalhista, que es la peor de ellas y que yo creo que ellos están tentando hacer acá, ¿no? Sí, Silvia. Yo creo que no tenemos que olvidar que Dilma Rousseff es la responsable, diría central, de que Lula da Silva esté preso hoy, porque ella es la que impulsó la ley de delación premiada, que es la que provocó que una gran cantidad digamos, de primeros empresarios menores, después mayores, después funcionarios mayores, sí, denunciaran, denunciaran al que estaba por encima y finalmente se terminó denunciando a Lula da Silva. Dilma, lamentablemente, no es una persona querida dentro del PT, y me parece que Dilma está muy bien que venga aquí a la Argentina porque representa una calidad en cuanto a dirigente y a presidenta, porque también encaró un plan de ajuste que tampoco el PT estaba de acuerdo. Es decir, Dilma no es la heredera perfecta que Lula da Silva. ¿Y qué las une con Cristina, que se las veía tan sonrientes? ¿Perdón? ¿Qué las une con Cristina, que se las veía tan sonrientes? Bueno, que obviamente que son dos partidos que están en crisis terminal. En el caso del PT me parece que todavía conserva un líder muy atractivo, muy popular, un líder además de características muy especiales porque es un líder obrero, innegablemente es un líder obrero, aunque sí está probado lamentablemente que, bueno, que ha utilizado incorrectamente su cargo. Me parece que el caso de Cristina simplemente es un partido, un sector dentro de un partido. El partido no me parece que esté en decadencia, pero me parece que el sector que ella lidera definitivamente está en decadencia. Sí, pero de cualquier manera... Sí, un minuto, sí. Sí, a mí me parece que Dilma realmente representa algo que ya terminó. Yo pensaba cuando... Hoy Brasil es la primera economía latinoamericana. Argentina, hace mucho tiempo que no. Sí, pero bueno, Argentina llegó a tener el mismo Producto Bruto que toda Latinoamérica junto en los años 30. Hoy tenemos solamente el 0,7% de ese Producto Bruto. Es decir, algo pasó en todos estos años con el populismo, perdón, el 7%. Algo pasó en Argentina en todos estos años, y yo creo que ese fue el populismo que hizo que Argentina dejara ese lugar privilegiado, y después de casi 80 años o 90 años estamos en esta situación que estamos hoy. A mí me parece que lo que digamos, cuando ella habla en contra de la reforma laboral, que yo tampoco estoy de acuerdo con esa reforma laboral ni con la que se hizo acá, sí con alguna clase de reforma laboral que hay que hacer. Vos pensás que en los años 70, un ejemplo es Estados Unidos, el 70% de la gente que iba a trabajar iba de overol. Y el 30% de saco y corbata. Hoy es al revés. Hoy es al revés. Es decir, que overol significa trabajar en una fábrica y lo otro trabajar en una oficina, en servicios. La Argentina no está preparada mentalmente para llevar adelante un proceso de esta naturaleza. Los sindicalistas, la izquierda, siguen luchando por un país que lo único que podría hacer es meternos en un problema muchísimo más grande, es decir, de pasar del 7% del Producto Bruto al 1%. ¿Entendés? Entonces me parece que el problema más serio que tiene es la dirigencia política. Tanto sea la dirigencia política que hoy está en el poder, como la que está en la oposición, ni hablar de la izquierda, que digamos que no tuvo tiempo de fracasar, porque es un fracaso en sí mismo la historia. ¿Qué manera de llevar adelante un proceso planificado? La Argentina no tiene planes hacia el futuro reales. Es un país que no planifica. No hay ni un solo partido. Sí, a ver, se me descompensa bien, sí, por favor. Sí, a ver, adelante. Sí. No, lo primero que quiero decir es que Lula está injustamente preso y que es una persecución lo que hicieron para detenerlo. Creo que parte de la venida de Dilma es la campaña internacional que se está haciendo por la libertad. Porque es la misma justicia que lo deja libre a Temer. Que Temer estuvo en el mismo gobierno
Y si estuvieron... Igual sigamos con los problemas nuestros que tenemos. Mirá, nosotros no apoyamos al Partido de los Trabajadores, nosotros apoyamos al PSOL, pero reconocemos que eso está mal. Pero la izquierda, lo que te dice Gaby... Y entonces yo te digo, que se la pasan diciendo que la izquierda no dice lo que hacer. Lo que pasa, que ustedes defienden siempre que sigamos por este camino. Y por este camino tenemos cada vez más pobres, cada vez el país más entregado. Bueno, que todos queremos que todos estemos mejor. Bueno, pero por eso, pero entonces escuchen, alguna vez la propuesta... Ella laburó toda su vida, es una persona trabajadora honesta. ¿Me entendés? Pero Vilma, ¿cómo hacemos para ponernos de acuerdo sin cortar todo, sin vivir en el caos? Y bueno, pero entonces nos tenemos que poner de acuerdo, primero, en que ellos no pueden seguir teniendo la situación que tienen en los barrios. Yo también la conozco. Ahora, ¿por qué tanta agrupación social? ¿Qué hacen los intendentes? Se lo preguntaban la otra vez. ¿Dónde están los intendentes? Con la plata y el poder que tienen los intendentes, ¿por qué hay cada vez más organizaciones sociales? Están cuidando la seguridad de la gente. ¿Quién? Los intendentes. Ah, pensé que no. O están simulando de qué manera van a ayudar a los inundados, como Ducoté, que se puso una balsita simulando que va a ayudar a los inundados. Es un gran negocio, ¿me entendés? En este país, como ser político de los partidos tradicionales, son privilegiados, ¿me entendés? Entonces, o son intendentes, o son punteros, o son jueces, todos tienen negocios millonarios y la gente la ve pasar. Pero Vilma, perdón, vos venís a un sistema democrático, vos recién planteaste, la gente decidió desde el 83 en adelante votar a Alfonsín, a Menem, a Néstor, a Cristina, a Macri. A ustedes, perdóname, ustedes pueden tener ideas brillantes que pueden defender desde el Parlamento. Yo creo que no, que están en un atraso bestial. Pero no pueden imponer lo que quieren hacer quienes ganan, porque los elige la gente. La gente vota a Macri, a Cristina, que fracasó sin gobernar. Si ustedes sacan 3 puntos, eso mucha calle y poco voto. Exactamente, eso tiene que ver. Entonces no puede ser impositiva. Eso tiene que ver. La izquierda fracasó sin gobernar. Nosotros fracasaron gobernando. Estás equivocada. Sí, estás equivocada. Ellos fracasan, pero ¿quién paga? Bueno, pero ustedes fracasan sin hacer nada. ¿Quién fracasan vota? por su sola existencia. Nosotros por lo ¿Quién menos... vota? ¿Quién vota? ¿Qué vota la gente? Sí, no logran convencer a nadie de nada. Algo pasa también con tu discurso. No convencen a nadie. Que suben un poquito, bajan otro poquito, pero no llegan a tener todo junto el 10% de los votos de hace 40 años. Entonces no me jodas. Algo está mal. Igual, pero me parece que entre todos los sectores el tema es cómo nos ponemos de acuerdo. Bueno, pero es verdad. Respetando la diferente postura para salir adelante. Hay que hacer un plan de país que no hay. No hay un plan. Bueno, en Argentina no tiene plan. Concertación. No se Eso es lo que prometió este gobierno. Concertar. Sí. Bueno, concertar es una palabra que utilicé yo en el año 84, porque me parece que para un acuerdo el gobierno debe encabezar la propuesta de acuerdo. Y me parece que esto es una de las críticas que se pueden hacer a este gobierno. No veo vocación de convocar. Cada vez más encapsulado. Claro, no, como se decía. Como decía Silvia. Pero digo, la convocatoria implica armar una línea de acción, una propuesta de una línea de acción y convocar a los sectores para elaborar la forma de desarrollar ese plan. Es cierto que no hay planificación. Hace rato que la Argentina no planifica. El último planificador que hubo en la Argentina se llamó Roque Carranza, en el gobierno de Ilia, el último planificador. Pero estamos hablando... No, te equivoques. Frondizi planificaba. Frondizi tenía una visión de futuro. Esos polvos trajeron estos barros. Perón la decadencia argentina es consecuencia de una sucesión de hechos y que tenemos que tener en cuenta para no repetirlos. En cuanto a la izquierda, Vilma, con todo respeto, tengan cuidado. Porque cuando la gente de la base se enoja, no vota a la izquierda, vota a la derecha. Exacto. Y está pasando en todo el mundo. Son productores de derechistas. La izquierda ha sido productora de derechistas. En todo el mundo. Es un desafío que tenemos desde la izquierda. Vos fijate, lo que pasa, por ejemplo, con la inmigración. Es decir, por un lado, ¿quiénes son la gente que entra a Europa? La mayoría de la gente son gente que viene de regímenes absolutamente monárquicos, sheiks. Cero democracia. La gente que entra a Europa, entonces la izquierda, por un lado, permite que eso sea así indiscriminadamente, lo cual esos países se están convirtiendo cada vez más en la derecha. Por un lado, y la reacción a la política de la izquierda es que la derecha crece en esos países. Es decir, la izquierda ha sido tradicionalmente, en los últimos 40 años, productores de derechistas por su propia política. Bueno, mira, acá pero eso en Europa, imagínate nuestra izquierda que es más atrasada que la izquierda en Europa.
Porque acá Sí, tenemos sí, sí, los atrasos. La absolutamente. derecha nuestra Producen derecha, por eso es Macri está anacrónica en el y la gobierno. izquierda es súper anacrónica. Producen derecha. Igual somos un país anacrónico. De cualquier manera, A ver si yo lo que te digo es, ¿por qué? Dilma, te digo. ¿Por qué no nos dan? Yo te digo una cosa, a pesar de todos los obstáculos que tenemos, la izquierda crece y a pesar de lo que nos están diciendo. ¿Cuánto crece? ¿Qué crece? Es así. Un punto. La izquierda crece. Vilma, por La favor. izquierda crece y en todo el país. No pasaron Y las pasos en la entonces, provincia, tu sector, perdóname, te lo digo con todo cariño. Pero no pasaron las pasos, Vilma. Por supuesto que nos ponen y nos ponen las pasos, porque bueno, tiene que ser el obstáculo. bueno, no nos te dan ponen plata una para hacer PASO, la campaña, pero no nos pasa dan porque no posibilidades tienen en los guita. medios. Perdóname, Vilma, no me déjate podés de comparar jorobar, la no pasan campaña el que tenemos que hacer 1.5. desde la izquierda a pulmón. Todos peleados entre ustedes. Perdóname. Dejate de jorobar. Ese es otro desafío que ¿Cuál? tenemos, es ver si el FIT, por ejemplo, Sí. ve la necesidad que estamos planteando y que nosotros Bueno, desde el MST le Se planteamos. la pasan para con los esta- desafíos. Votamos cada 2 años a ver si ustedes pueden reconciliarse y sacan medio punto, suben su... No es así, no es Dejemos de así, jorobar. no es así. No gobiernan Y vos ustedes, sabés. no gobiernan ustedes. Ganó No, y Macri, creo que ganó nos tenemos que Cristina, unir ganó para Néstor, transformarnos ganó Menem, en ganó una Alfonso. alternativa Bueno, de pero es un poder. problema Eso de es ustedes. cierto. Se unen y hacen el Ustedes. 10%. ¿Para qué ganan los elitos? Sí, ¿Qué vamos a hacer? Señora, sí. Si no se ponen de acuerdo todos los sectores políticos, coincido con Casela, convocados por el gobierno de turno, en este caso el de Macri, para definir un plan de 10 años, no pido mucho. Votando 10 cada 2 años no puede ser pero eso. es necesario porque hay Por cosas Dios, que nos ¿cómo pasan que no? por No. encima. Pero el gobierno no cree en eso. ¿Puedo terminar? El gobierno no cree en A ver, eso. un minuto para pasan que se por descompense encima. Casela, sí, ahora. ¿Qué pasa? Un médico, traigan, por favor. Sí, ¿qué pasa, Casela? Por supuesto que hay que votar cada 2 años, porque así lo dice la Constitución. Sí. Pero la política tiene que tener una visión de futuro, Obviamente. un punto de referencia en No el 10, horizonte. 40. Pero no puede evitar... Igual, Casela, si Pero usted es radical... tendría pero que el tenerla. propio De uno, Macri de uno, no de los uno. no quiere a los radicales, no gobierna con ustedes. Usted es radical, apoya señor. a Macri, ¿no? Y está Yo exigiendo... soy radical. Claro, y apoya a Macri. Pareciera que no Yo apoya. soy Apoya a radical. Macri, pero apoya No a Macri. votó a No, a ver, pareciera que Macri. no. Ah, Una foto de lo que está pasando en el país. Una No cosa nos es animan a decir votar que y apoyan a otra cosa Macri. es Ya está. apoyar. ¿Cómo, Vamos a cómo, poner de cómo? acuerdo. Pero si no ustedes apoya- apoyan a Cuando uno Macri, ¿quién va a apoyarlos? Vota en el listado de candidatos que aparecen en el cuarto oscuro. ¿No es cierto? Yo voté a Macri. Lo voté por disciplina partidaria, porque mi partido decidió en una reunión democrática y bien desarrollada hacer una alianza con el Macri. ¿Y está arrepentido de esa decisión? No estoy arrepentido. Estoy arrepentido de las oportunidades que se vienen perdiendo. Creo que al gobierno le falta profundidad para aprovechar las circunstancias políticas y sociales que venían favorables para él. Creo que hay una disminución de la calidad global de la política argentina que incluye al gobierno. Y creo que la sociedad está esperando que alguien aparezca con ideas convocantes que diseñen un futuro posible. Y eso hay que hacerlo con elecciones cada 2 años, No, elecciones cada Juan, 4. no, vivimos en Las vivimos en elecciones no campaña, pueden sí, utilizarse, claro. Vivimos- las todos elecciones los no argentinos pueden todo el tiempo utilizarse estamos- como Vivimos excusa a para ver, no Pablo, hacer Juan política. Manuel. me parece A que ver, los Lucas, políticos- es un país insoportable, vive en campaña. Cuando gobierna Cristina, los opositores ven todo mal. Cuando gobierna Macri, los opositores ven todo mal. Había cosas del gobierno anterior positivas. Hay datos del Hoy es todo gobierno, mal. de la economía, hoy que son positivas. Como vivimos de elecciones, acá fue algo insólito, y este programa fue testigo. Terminamos la campaña presidencial. Ganó Macri y a las 2 semanas Pero, teníamos a los te hago derrotados una pregunta. haciendo campaña otra vez. Te hago Es una un pregunta, país que te hago vive de una pregunta. campaña, Juan. No Te hago podemos una pregunta. consensuar nada. Te hago una Nada. pregunta. ¿Estados Unidos es la primera potencia del mundo? Primer mundo, sí, primer mundo. ¿Tiene elecciones cada 2 años o no? Sí, pero primer mundo. Con más frecuencia que acá. Porque las elecciones son por estado. Pero viven Y en cada el- Pero no estado empiezan la convoca por campaña el- 2 años Pero no antes. están parece que el haciendo problema- campaña toda No la empiezan a hacer vida. campaña 2 años antes. Termina uno y empieza con la campaña Ahora, siguiente. Acá en noviembre empezó. Me parece que el problema es que los políticos... El problema no es votar cada 2 años, el problema es que los políticos están más que pensando en las políticas a implementar, en en la ellos. planificación, La están mezquindad. pensando Mezquindad. mezquinamente Sí. en la próxima elección. Totalmente de Por acuerdo. eso no Entonces, Totalmente de me acuerdo. parece que hay más marketing que política. Me Claro. parece que Además, las la- decisiones se toman en función de cuánto midió este comentario, qué le pasó a la gente con esto otro, qué dice la encuestita de opinión pública que midió 100 casos. vistas. Y entonces nadie está mirando, me parece, la planificación, lo Pero que mira, habría que hacer. es tan Y cierto, me permitís pará, una cosita. es tan cierto lo que decís, Estadistas. Silvia, pará, es tan cierto lo que decís, que digamos, los mismos reclamos que vimos hoy en la calle, el día que cambie de gobierno, vamos a estar los que se quejaban en la calle, van a por estar supuesto, gobernando, por y a los que están supuesto. gobernando hoy vamos a estar en la Por calle supuesto. quejándose Pero de lo ¿sabés mismo. qué va a Por eso, pasar, Santiago, Santiago? por favor, Pero- aquí vamos, por favor, hasta aquí- que la izquierda tome pero- el
poder y Vilma sea ministra de Trabajo.
Mira, lo que yo te digo... ¿Sabés cómo que me lo imagino ahí? No me chicanes, No, porque nosotros pero te estoy acompañamos a los trabajadores te doy dando en la una calle. oportunidad de que hables. Vos no te das cuenta de esto. No, me estás chicaneando. Entonces yo lo que te digo es lo siguiente. Nosotros desde la izquierda acompañamos los reclamos de los trabajadores en la calle, Bueno, que están más podría solos. decir algo más original. Porque la burocracia sindical se encarga de sus negocios y ahora la nueva reforma laboral les va a dar posibilidades de modificar también el PMO de las obras sociales sindicales y nos van a terminar de recortar todos los derechos. Entonces, tenemos nosotros la presencia en la calle con los trabajadores y los trabajadores salen a la calle y se llevan puestos a los gobiernos peronistas, a los radicales, a Macri y al que sea, si no les gusta lo que van a votar. Y es eso lo que les va a pasar, por eso te lo dije. ¿Entendés? Porque por más que nos recorten ¿Qué significa los se llevan derechos... puestos? ¿Qué va a pasar? Aclara qué significa que se llevan puestos. Que hacen medidas. Si no les gusta lo que hace un gobierno que fue votado por la gente, te lo llevas puesto. Esa es la idea. No, yo no. La gente No te pregunto, pero sí, pero vos estás ahí. Por supuesto, si Porque la querés gente llevarte va... puesto a un gobierno elegido democráticamente porque no te gusta lo que hace. Sí, pero nosotros Pues, no lo te voy a elegimos dar una al noticia. gobierno de Con la Macri. democracia Perdóname. se votó un gobierno nosotros liberal no de elegimos. derecha. Bancátela La gente y que anda a eligió elecciones al la semana que gobierno de viene. Macri no lo Pero no eligió jodas. para que haga la reforma No me gusta la palabra se previsional. llevan puesto. No me Para gusta, que haga la no reforma me gusta llevarse puesto a nadie. previsional. Yo no me llevo puesto a nadie. Pero la a calle nadie. es eso. Yo ¿me voy a entendés? las La calle elecciones, voto, es la elijo. salida que La gente tiene la hace eso. gente. Llevarse puesto En tiene la que ver con la calle. violencia. Lo que vimos Bueno, cuando mira, ya fue pasó, cuando querían Además, meter esa ya ley de pasó. porquería de la reforma laboral, que la gente salió y vimos ese desastre Y ahora va a con el pasar- tipo tirando con el Perdóname, con no, el ese mortero no era el ese. símbolo, Eso éramos esos son los 100.000 que en la querían llevar, calle. No que era querían el llevarse símbolo puesto. el que Y son puso 40 el millones los piquete. argentinos, no son 100.000. Si este gobierno cae por una crisis, lo que vos estás diciendo tan halagüeñamente, acá viene, como dice Casella, el ajuste de derecha, que ni te vas a imaginar, y los derechos de los ancianos y demás, ¿sabés dónde van a estar? Porque acá es un sendero muy livianito. Casella tiene razón. No son crisis revolucionarias, son crisis reaccionarias. Ustedes tienen que leer más Gramsci y menos mecanicistamente a Marx. A ver, mira, yo lo que te digo... para que Casella... Incorporen acá este análisis, que es tan interesante. La presencia del señor Trump en Estados Unidos. Claro. Trump representa el voto de los trabajadores blancos que han perdido su sueldo y su nivel de vida. Podridos de la gestión anterior. No, Podridos eso es absurdo. de la gestión anterior. Eso es absurdo. De la gestión centroizquierda que hace anterior, eso en Vilma, Estados Unidos. La gestión anterior era Obama. Que Sí, era una bueno. transformación del Reelegido. escenario democrático norteamericano. Totalmente distinto. Trump es votado por el cinturón oxidado, lo que ellos llaman el cinturón oxidado, que es el de los obreros blancos pobres, que van hacia Trump, que es la expresión grosera del capitalismo. Tengan cuidado con eso. Pero, doctor Casella, Porque hay están un produciendo tema, mercado. hay un tema de fondo sí, me parece importante si mencionamos a Estados Sí, Unidos. señor. Estados Unidos sabe qué es, qué país es y a dónde va. Después, los demócratas dicen, tomamos por este camino, los republicanos dicen, tomamos por el otro. Sí, pero el pero objetivo Trump- es el mismo. Trump es otra En la cosa. Argentina Trump no es otra tenemos cosa. un proyecto de país claro. A De veces acuerdo. votamos Bueno, el hoy proyecto con A, Trump tampoco. no nos gusta cómo funcionó, votamos a B, después no nos gusta B, volvemos a C o a A de nuevo. No sabemos qué Rosario, queremos. yo dije es muy soy, difícil pará, así. yo dije soy, que esté gobernando hoy Macri, que haya ganado las elecciones Macri solo, sin ninguna alianza, solo, ese resultado... No, con el radicalismo. Ese resultado, solo quise decir sin ninguna alianza en su momento que se iba a unir con Massa, Massa. digamos, solo claro. como candidato fuerte, él solo, como Eugenio Vidal, que era una innota hasta ese momento, es el resultado de 12 años de kirchnerismo también. Sin 12 años de Claro, kirchnerismo nunca hubiese absolutamente. sido... Pero Sí, ¿cuál a ver, es el sí, proyecto? y después- ¿Cuál es No el solo proyecto? eso, sino sí. que volvió a ganar gracias al kirchnerismo. Sin Cristina no ganaba. Claro. Por eso la tratan de rescatar y por eso Cristina no debería estar preocupada por ir presa, porque su principal aliado para que no vaya presa es Macri. Les conviene, porque si no tiene. Pero te olvidás de la gente Cristina- que la votó, ¿no? 35%. Sí, no, te está olvidás de la bien, gente. pero Hay un perdieron, pequeño pero detalle. perdieron, Pequeño, perdieron. no importa Y perder el o no. problema Pero que el bien hecho de que la gente la señala- vote no la está exime viendo- de ir a la No, justicia, no, digamos. ahora Es sí. otro La de verdad que los ignorar a criterios la absurdos, gente- digamos. La ley es la ley y va más allá de que la cantidad de votos que tenga el candidato. Si tiene que ir presa, tiene que ir presa aunque tenga 20 millones de tipos que la voten. Pero eso por ¿Qué tiene supuesto que ver una que... cosa ¿Pero que- quién está discutiendo eso? Pero No, sí, pero Estamos vos estás discutiendo- hablando de la cantidad de votos y Nadie está hablas de... hablando de la justicia.
Pañi en La Nación. Claro, no te conviene hablar de la justicia. Ni me conviene ni me deja de convenir, no digas estupideces. No estoy hablando de eso. Que la justicia decida lo que tenga que decidir con todos. Lo que te incluye. Sí, no se peleen. Me habla de estamos peleando para nada. No estamos peleando. Yo la dije que yo la amo. No hablé de la justicia, yo por eso no porque la amo, porque la amo. ¿A quién la masa, Cristina? No hay. Ay, Sí, gracias. muy bonita, muy bonita. Muchas gracias. No, hoy decía Carlos Pañi en La Nación, o ayer, con mucho criterio, que el problema de Macri ahora es que Cristina ya perdió. Entonces tiene que mostrar a qué vino. Y ese es el problema. Por eso tienen que salir los funcionarios a demostrar a qué vinieron. Ahora, lo que a mí me preocupa, Gacela, es ese sueño de volver al Estado, a los servicios públicos. Ustedes deberían hacer también una autocrítica y decir que durante la gestión del venerable Alfonsín, el Estado estalló precisamente en la hiperinflación por la pésima gestión de los servicios públicos. Y no hacerle creer a la gente que gestionando públicamente los servicios públicos vamos a por favor, veníamos del aparato productivo nacional destruido. Pero veníamos de la dictadura con el aparato productivo nacional roto. Dejaron un campo lineado horrible. Debo contestar, esto lo debo contestar. Sí, por favor. Por favor. Claro, esto lo debo Un médico a la contestar. derecha, un médico a la derecha. Hacelo vos que lo vas a hacer mejor. A ver. Alfonsín cayó porque se quedó sin financiación. Exactamente. Porque la soja valía $200 y después pasó a valer 500. Pero ese fue de Esa la es la Rúa. diferencia de fondo. De la Rúa. De la Rúa. No, no. Alfonsín no tenía. Alfonsín No, también. Alfonsín no. Alfonsín también había tenía. soja. No, no había soja. No había soja. La soja es gracias a la 90. Te digo, permíteme. Empezaba a hacer, había soja. No, no había Y además, papeles, dije, Juan Manuel. no. No, la soja de los 90, gracias a la siembra directa, gracias a la capitalización y gracias a los mercados y gracias a China que empezó a demandar nuestra soja. Digo lo siguiente, A ver, por favor, está la digo lo historia. siguiente. El problema del gobierno de Alfonsín fue financiero. Y financiero establecido en base, entre otras cosas, al alto nivel de la tasa de interés internacional. Que la Argentina tenía una carga enorme de tasa de interés por la deuda problema fue de la balanza deuda de externa que no exacto, creó de pagos. Alfonsín. Que no creó Alfonsín. Que venía de herencia anterior. La dictadura. De la dictadura. De la la dictadura, deuda. efectivamente. Exacto. Segundo asunto. En la guerra se habían endeudado de una manera increíble. Claro. ¿Cómo? Claro. En la deuda había guerra. 10.000 millones de dólares que venían de la guerra directamente y 10.000 millones de dólares que habían No, pero endeudado además IPF. lo decía el secretario de Hacienda del gobierno militar, Juan Alemán. Por ejemplo, criticaba la construcción de los estadios para el Campeonato Mundial de Fútbol y el costo que eso había significado. De ahí venía la cosa. Con un país que estaba desorganizado, un país que había que reconstruir, y un país donde Alfonsín nunca tuvo mayoría en la Cámara de Diputados y tuvo que enfrentar al movimiento sindical argentino, que era muy fuerte en ese momento. Al peronismo. A partir de... Y al peronismo. No, pero vamos a poner de acuerdo. No, había un El peronismo no, tenía derecho a tratar de reconquistar su posición política. Lo que hizo el peronismo fue darle a la CGT el carácter de punta de flecha para recuperar su espacio político. El gremialismo argentino jugó ese papel sin tomar en cuenta el proceso de desarrollo que se estaba produciendo en la realidad económica. A ver, un minuto, sí, Menéndez, sí, por favor. No, yo volviendo al tema de la situación social, a mí me parece que es falso plantear que la crítica al gobierno nos lleva a una situación peor. Digamos, acá, la situación concreta, por ejemplo, en las tarifas, no tiene que llevar a que el gobierno comprenda y tiene una mano a rediscutir las cosas. Porque si no, el gobierno actúa como un nene caprichoso, que lleva adelante una medida, hay cuestionamiento social y ese y es todo a todo nada. Y la verdad que acá el gobierno tiene que comprender que son, por ejemplo, en el tema energético, son boletas que no se pueden pagar. Digamos, y la verdad que en los barrios humildes va a haber un festival de medidores tocados, de gente colgada en la luz, porque la energía se necesita. Bueno, pero vos le pones Entonces, una racionalidad, porque el Congreso, y mañana es un buen ejercicio, parlamenta y decide. En el caso de Vilma y la gente que lo sigue, quieren estatizar las empresas eléctricas, quieren que regalen la luz, quieren ir a 1930 queremos que la mina del Turbio, que están reclamando pero los vos mineros, ponés la misma enjundia que ponés con Vilma, con Macri, que dice que si se modifican las ninguna. tarifas va a vetar la ley. Bueno, pero entonces, acá el problema perdóname. es que hay un gobierno que actúa con un grado que mira la realidad de espalda. Pero son los y son nenes caprichosos, Daniel, como son nenes caprichosos porque probablemente chiquitos hayan son sido los responsables así. y se expondrán a perder la elección del año que viene.
Ustedes, pero no se puede llevar a las elecciones. Bueno, pero el problema no es la elección, el problema es la gente. Perdóname, Mientras ustedes tanto, pueden oponerse, pueden presentar proyectos, no porque tienen ni nosotros representación avanzamos, hicimos un parlamentaria. frente de Pero izquierda tenés un problema personal y seguimos contigo. con Es la realidad de esta vida democrática. Para un minuto, sí. ¿Qué pasa? No, le estoy diciendo... No me digas más, Dilma. Eso Le quiere estoy estatizar las diciendo- empresas. Pero yo lo que te estoy diciendo es que si no escuchan que la gente no lo puede pagar, ya ¿sabés lo que hicieron? Llevaron a la gendarmería dentro de Sur y Edenor, porque la gente armada, porque la gente va a reclamar primero, le dicen no, paga en cuota, la gente le dice no puedo ¿Dónde pagar en pasa cuota, eso? Que no lo jodete, le dicen. Entonces No, así, no creo que sea así, la joder. reacción va a No, ser no creo, feroz. porque estarían ustedes No parados ahí en la puerta, Es así. estarían pidiendo la estatización de va todas a las ser así. empresas, estarían pidiendo Dejate que de joder. repasamos velas Estamos como en eso, que 1810, sí. porque ustedes tienen un atraso mental No, brutal. porque tú y son adelanto. mucha calle y poco Porque tú voto. adelanto, Mucha Vilota, calle y poco perdóname. voto. No los vota Lo del nadie, atraso es la mental verdad. no te lo voy a permitir. Sí, en las ideas. Porque sí, porque las ideas pero salen de la tus cabeza, ideas- no salen de los tus pies. ¿viste? ideas son las que hacen que este país esté endeudado No, por pero, millones, querida, ¿sabes que qué pasa? saquen la plata Sí, para afuera pero las ¿sabes grandes qué pasa? empresas, ¿Sabes qué pasa? que se llenen Si de no te guita todas endeudás, las empresas de tendríamos a servicios todos los pobres públicos peor de lo que están. y que Preguntale se al lleven señor, todos los preguntale al señor. subsidios. Sí, Vos así querés es. aplicar un plan de programa, pero ¿sabés cuál es el problema, Vilma? Y te lo digo con todo cariño y todo respeto. Cada 2 años, y para mi gusto, a diferencia de Juan Manuel, demasiado, porque vivimos en campaña electoral y no avanzamos nada. Es un país que no avanza, es lento, todo gradualismo. Cada 2 años se pueden presentar. Si no logran pasar la PASO, que es apenas un 1.5, no es el problema de la gente que no los vota. Ni los que votan a Macri, ni los que votaron a los Kirchner, ni los que votaron a los Menem. El problema es que ustedes no tienen votos. Y Por ustedes eso- quieren impositivamente manejar a la Argentina como se les ocurre. Para vos habría que privatizar las empresas, para vos no tendríamos Habría que pagar la desarrollar- deuda. El Por día que eso, son gobierno lo entonces hacen. yo Por lo que ahora te no. digo es, Por ahora danos no. los mismos derechos que los partidos mayoritarios Exacto. para poder hacer campaña, Pero no sos en vez de gobierno. tener que hacerlo a pulmón como hacemos, para poder llegar a todos lados. Danos más la televisión para Pino poder hablar Solanas con la hacía gente. pulmón, Carrió hacía pulmón. Carrió sin un mango hizo unas campañas increíbles. Le fue muy bien. Por favor, eso fue así. No me Igual acá digas. no estamos debatiendo el futuro del partido de No, la pero señora, quieren ¿no? manejar la Argentina. Por favor. Quieren manejar la Argentina. Vamos a ver el próximo informe que tiene que ver el periodismo en la era M. Este fin de semana han hablado todos acerca de lo que se dice, no se dice, qué hay para decir. Esto debatimos en Intratables, todas las voces y la tuya. Mirá.